Este podcast presenta puntos de vista diversos sobre temas paranormales. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son suyas y no necesariamente reflejan las del programa. Catarsis, el podcast. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta temporada de Catarsis. Me pone muy contenta estar aquí de regreso con ustedes. Este nuevo formato tipo podcast que estaremos presentando durante esta cuarta temporada, tendremos grandes invitados que nos van a platicar de temas muy importantes. Incluso tú como seguidor puedes estar aquí en este espacio, aquí en este podcast con nosotros, platicándonos tu experiencia, tu testimonio paranormal. Si tienes algo que contar, este es tu espacio. En este primer episodio de la cuarta temporada de Catarsis, les voy a hablar de todo lo que fue la tercera temporada. Datos curiosos, lo que no se vio a cuadro, todo lo que hay detrás de cámaras. Entonces vamos a comenzar, pero antes que nada quiero presentar a mi primer invitado de esta cuarta temporada, Yair Ibáñez, parte importante de este proyecto de Catarsis, encargado del arte, encargado de que pues todo esto luzca como se ve, así de bonito. También camarógrafo durante la tercera temporada. Yair, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta nueva faceta de Catarsis? Muchas gracias primero por la invitación y estoy muy contento, la verdad. Como te había comentado antes de trabajar para Catarsis era fan, entonces está como muy interesante ahora estar del otro lado y ver cómo se vive toda esta experiencia, ¿no? Así es, y pues principalmente traje a Yair como invitado porque pues te tocó vivir la mayoría de las exploraciones, ¿no? De la tercera temporada estuviste casi, creo que en todas. Creo que nada más falté a dos. Como a dos, ¿verdad? Sí. A dos, pero en la mayoría de las exploraciones estuvo Yair, entonces por eso te traje aquí, Yair, porque quiero que platiquemos juntos cómo fue pues nuestra vivencia, qué fue lo que más nos asustó, lo que más nos impactó. Y pues bueno, quiero comenzar a hablar sobre el episodio 1 de la tercera temporada. No sé si ustedes allá en casa recuerden cuál fue el primer episodio, y fue en el mercado Juan Escutia. Primer episodio, tercera temporada. Para mí, la verdad, sinceramente, cuando nos dijeron pues vamos a ir a explorar el mercado Juan Escutia, yo tenía unas expectativas muy bajas. Yo decía, pues ahí no va a pasar nada, todo el tiempo hay demasiada gente, yo no he escuchado nada. Bueno, sí había escuchado, de hecho durante la segunda temporada nos pedían mucho, vayan al mercado Juan Escutia o vayan a tal mercado. Y yo decía, no hay nada ahí, no, que sí se aparece, no sé qué. Pues bueno, inició la tercera temporada, fuimos al mercado Juan Escutia y wow, fue una exploración que me impactó muchísimo. ¿Tú qué es lo que más recuerdas de esa noche? Yo recuerdo que igual no iba como con expectativas tan altas, iba como más tranquilo. Iba emocionado porque era la primera vez que te acompañaba a una exploración, pero sí iba como no con las expectativas de que pasara gran cosa. Pero recuerdo que sucedió algo. Desafortunadamente, a mí no me tocó verlo. En ese capítulo no fui camarógrafo como fijo. Estuve haciendo algunas tomas extra y así, pero no fui el camarógrafo que iba siguiéndote, iba así. Entonces no me tocó ver lo que a ti sí te tocó ver. Sí, claro, que ahorita vamos a llegar a esa parte, pero recuerdo que en esa exploración hicimos entrevistas previas. Era la primera vez que hacíamos tantas entrevistas. Fuimos, me acuerdo que en la mañana, y entrevistamos a los locatarios que nos platicaran pues su testimonio, y me sorprendió muchísimo porque yo, como te digo, fuimos en la mañana y yo decía, aquí no hay nada, no vamos a sacar nada. Pues ya llegamos y no, desde que les dijimos, no, pues vamos a hacer un programa paranormal, no, toda la gente nos dijo, no, aquí se aparece que un perro, que se aparece una señora, que hemos visto, no sé.
Y empezamos con las entrevistas, entrevistamos, y todos coincidían con lo mismo. Todos decían que se aparecía un perro, que se aparecía una enfermera en el tercer piso, que cabe aclarar que el tercer piso pues es un área restringida, por así decirlo, no es parte pues del mercado, como tal, está... Pues es como bodega, pues. Entonces no sube mucha gente para allá. Y ahí es donde han visto una enfermera y han visto un muchacho también. Entonces, pues bueno, hicimos las entrevistas y íbamos muy, muy emocionados porque dijimos, no, es que aquí sí pasan cosas, o sea, sí nos va a pasar algo. Y pues se llegó la hora. Y lo curioso también es que mucha gente, o sea, coincidían y no se topaban. O sea, era como de un puesto muy lejano. Y, o sea, como que no les había dado tiempo de platicar de eso y cuando llegábamos era casi la misma historia. Sí, así es. Eso también me sorprendió mucho porque no se conocían y todos y coincidían con los mismos relatos. Y también me acuerdo que creo que la primera señora que entrevistamos sí nos dijo así muy seria de que su hija ya no quería ir al mercado porque le pasaban muchas cosas. Y fue ahí donde pues recordé pues todo lo que implica este mundo de lo paranormal, porque también quiero mencionarles que de la segunda temporada a la tercera temporada pues pasaron casi, creo que más de 2 años, entonces yo ya tenía tiempo que no hacía el programa de Catarsis, había perdido como un poquito la costumbre, todo eso. Ya no estabas tan sumergida en lo paranormal. Sí, entonces cuando voy escuchando los relatos de las personas es ahí cuando recuerdo y digo pues... Wow, esto es lo que ya había olvidado, todo lo que se vive en el mundo de lo paranormal. Entonces, pues bueno, se llega la hora, 12 de la noche, recuerdo muy bien, casi 12 de la noche, estábamos ahí en la entrada del mercado. Ya nos abrió el velador, porque que por cierto no había nadie, ¿verdad? Creímos que no se iba a hacer la exploración porque tocamos y no nos abría nadie. Y ya por fin... Le dimos toda la vuelta al mercado buscando una entrada. Así es, dimos toda la vuelta y ya por fin nos abrió el velador. Entramos y yo sinceramente estaba muy nerviosa porque, como les recuerdo, después de más de 2 años pues iba a grabar un programa de Catarsis. Estábamos ahí, no sabía ni cómo empezar, no sabía ni qué decir, pues ya comenzamos a grabar, empezamos a recorrer el primer piso y parecía un laberinto. Recuerdo que muchos locales, pasillos y más pasillos, pero la verdad es que sinceramente sentía tranquilo, no sentía tan pesada la vibra. ¿Tú cómo sentiste el primer piso? Yo siento que en general tanto el primero como el segundo sí lo sentí tranquilos, justo porque te digo, a mí no me tocó ver lo que te tocó ver, pero lo que sí daba como esta inquietud es justo eso lo que dices, que parece un laberinto. Sí. Entonces como de... Y como estábamos en completa oscuridad más que la luz de la cámara, era como, uy, a lo mejor me estoy perdiendo, ¿no? Sí, y sí, esta sensación de no sé si estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Sí, claro, y luego también lo mencioné yo en el programa, lo mencioné de que estamos acostumbrados a ir a esos lugares de día, que esté mucha gente, el ruido, entonces vas de noche, no hay nadie, está oscuro y se siente como esa vibra extraña. Y bueno, recuerdo que pues estábamos caminando por el primer piso, sí parecía un laberinto sin salida, y ya decidimos pues ya ir al segundo piso, que es ahí donde yo ya sentía extraño, en el segundo piso, porque coincidió también que los locatarios nos dijeron que es ahí donde más ocurren los sucesos. Es como que va escalando, ¿sabes? Como en el primer piso tranquilo, segundo piso más o menos y tercer piso es donde más ocurren cosas. Y coincide con que es como el más habitado, el que más o menos, y donde ya casi no hay nadie. Así es. Llegamos al segundo piso y es ahí donde el velador nos platicó que ha visto a una niña. Nos platicó, pues se veía asustado de recordar ese episodio que le sucedió de que vio una niña en uno de los pasillos, y sí, recorrimos ahí y recuerdo que uno de nuestros camarógrafos dijo que había escuchado algo. Yo también escuché ruidos, se escuchaban ruidos extraños. También lo que recuerdo que nos contó el velador era que incluso un militar había visto a la niña y que le había dado miedo. Cierto, es no como también como eso de, se supone que pues son personas como con un carácter más fuerte, como sí, más claro, preparadas en ese aspecto, y que te
cuenten que incluso él sintió miedo con una presencia. Sí. Es como de... Sí, y conforme te van contando y tú como que te vas sugestionando también, Sí, porque sí nos pasó eso. Entonces ya estábamos recorriendo el segundo piso y la verdad ahí sí empecé a sentir miedo, sí empecé a sentir esas vibras que yo siempre les digo en todos los programas de que se siente esto, y es que sí, es como que vas desarrollando ese, no sé cómo llamarlo, pero como esa sensibilidad a lo paranormal, a las energías, a las vibras. Entonces ahí pues ya empecé a sentir como que pues ya miedo. Y recuerdo que sí estuvimos caminando y entonces en una de esas dijimos, hay que dejar una cámara grabando. Sí. Si recuerdas, ¿no? Dejamos una cámara grabando donde se supone que el velador vio a la niña. Entonces la dejamos ahí grabando. Y pues llega la parte más escalofriante de este episodio, del episodio 1 en el mercado Juan Escutia. Dejamos la cámara y subimos al tercer piso. Al tercer piso que solo de recordar, Yair, lo que ocurrió ahí, es como que nos dieron la bienvenida. Bueno, me dieron la bienvenida porque nadie vio nada, solo yo. Siempre pasa eso, que los demás no ven nada. Sí. Pero bueno, dejamos la cámara, subimos. Recuerdo que uno de los camarógrafos era un pasillo largo, uno de los camarógrafos estaba apuntando hacia un cuarto. Tú estabas, creo que apenas ibas subiendo, ¿verdad? Sí, estaba yo y otra persona estábamos abajo. Sí, apenas iba subiendo, yo iba apuntando hacia el final del pasillo, iba con mi luz apuntando, cuando en eso veo una, no sé si llamarlo sombra, no lo sé, pero se vio que pasó algo muy rápido, algo blanco, muy muy rápido, de un cuarto a otro, y me quedé impactadísima porque era el primer episodio después de tantos años y vi algo, y es rarísimo que puedas ver algo. Escuchar sí, sentir muchísimo más, pero ver es muy raro. Entonces sí vi esa cosa, no sé cómo llamarlo, que pasó de un lado a otro, y a partir de ahí sentí muchísimo miedo, como ustedes pudieron ver en ese episodio, y si no lo han visto, los invito a que lo vean. Todo lo que hablaremos aquí de los episodios están ya en YouTube, así que pueden verlos. Entonces, sí recuerdo que dije, vi algo, y como que no me creían, ¿verdad? Sí, pensaban que estaba fingiendo. Pero no, o sea, como siempre les he comentado y se sabe, en Catarsis jamás hemos mentido nada, jamás hemos puesto algo que no es, ni hemos utilizado efectos, jamás. Todo lo que ocurre es real. Entonces yo estaba sorprendidísima de eso. Porque cabe aclarar que éramos un crew completamente nuevo. Sí. Entonces no sabíamos al 100% cuál era la dinámica, ¿no? Sí, exacto. Y a pesar de que yo te pregunté antes de entrar y todo eso, o sea, como de... O sea, ¿qué se hace? Y así, y tú me dijiste, no, pues explora y pues espera que pase algo. Si no pasa nada, pues ni modo, o sea, pues nada más. Pero, sí, exacto. Pero sí, fue como de... No sabemos si le está poniendo ya de más o si realmente se asustó. Sí recuerdo que me comentaron, que me dijeron, pero ¿es en serio? ¿No estás fingiendo? Y yo, no, o sea, yo estoy completamente en contra de fingir en los programas de terror. O sea, eso no va con la línea de Catarsis. Entonces sí, todos estaban como que desconcertados de qué pasó, es real o no, y ya que me vieron como que muy asustadas cuando ya dijeron, no, es que sí vio algo. Hicimos una pequeña pausa porque fue como de... Sí. Sí recuerdo que de hecho sí, ahí tuvimos que parar la grabación un momento porque yo estaba muy asustada, y es muy raro que yo me asuste en las exploraciones, no suelo asustarme. Entonces sí me asusté mucho, paramos un rato y recuerdo que pues ya comenzamos con las grabaciones nuevamente y tenemos que entrar a un cuarto y nadie nos atrevíamos a entrar, o sea, cosa rarísima, nadie queríamos abrir esa puerta. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, que había una puerta ahí, y pues ya por fin la abrimos, entramos y se sentía súper helado, se sentía un cambio de temperatura muy, 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 muy brusco. Y que no tenía sentido, porque era un cuarto que estaba como aparte. Sí. Porque más adelante había como una especie de salita que tenía una puerta que daba como a la terraza, así. Ajá. Y esa sí estaba rota, entonces el cambio de temperatura ahí se puede llegar a entender, sí, ¿no? Sí. Pero en el otro cuarto sí es como de... Sí, no tenía... Porque ni siquiera tenía ventanas, que yo recuerdo, ni siquiera tenía ventanas. No. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, cuando yo vi la sombra, no recordé hasta después
cuando una de las personas, uno de los locatarios nos platicó que también había visto un muchacho ahí arriba, justamente que pasó de un lado a otro. Yo en ese momento no me acordé hasta después, porque si me hubiera acordado me hubiera dado más miedo. Ya después dije, pues es que quizá pudo haber sido el alma en pena de esta persona que ya había visto la locataria que nos platicó, pero sí se sintió un cambio de temperatura muy, muy, muy brusco. Y recuerdo que ya entramos al cuarto, pasamos a otro cuarto y salimos como a la tipo terraza que mencionas y sí tuvimos que hacer una pausa porque sí, yo sí seguía como impactada de verdad por lo que acababa de ver. Hicimos una pausa y ahí, ¿qué hiciste, Yair? Eso... Ahí cabe. Sí, es que eso que hizo Yair no Cabe sé. mencionar que pues yo estoy interesado como en todo esto de lo paranormal y también lo esotérico y todo eso, ¿no? Entonces he aprendido algunas cosas de protección, muy lo básico, la verdad, pero sí sé leer el tarot y cosas así, ¿no? Entonces cuando estábamos ahí, pues como a mí no me tocó verlo, yo sí tenía como la intriga, ¿no? Entonces saqué mi tarot, Sí. hice una pequeña lectura ahí y recuerdo que sí entablé una conversación con una entidad o con algo que estaba ahí presente y que nos dijo que sí había algo, ¿no? Que sí estaba algo ahí. Sí había algo. Pero que no era como, que más su intención era más como asustarnos, no hacernos daño, no era nada así justo, ¿no? Entonces siento que sí iba muy acorde a lo que sentimos. Porque sentimos como miedo, pero más nunca sentimos peligro. O al menos de mi parte, yo nunca sentí como que, o sea, estoy en peligro, ¿no? No. Entonces sí era como un temor, pero no era tanto así de un riesgo, como ¿no? Un riesgo, como en un episodio que sí nos pasó, que ahorita vamos a platicar de ese. Sí. Pero sí es cierto, sí recuerdo que sí, o sea, te saliste de ahí de la terraza, más bien entraste ingresaste nuevamente al tercer piso, estaba totalmente oscuro y te pusiste ahí a leer las cartas y yo estaba impactada porque pues también era la primera vez que se leía como las cartas, o sea, hacía ese tipo de cosas en un programa de catarsis. No quedó grabado, pero para mí fue muy impactante porque también tú nos dijiste, no, pues es que si hay algo, nos está solamente como molestando, pero no nos quiere hacer daño. No, pues ahí todavía sentí más miedo, pero pues había que continuar con el programa. Y ya después de ahí creo que sí se calmaron las cosas un poquito, se sentía, igual sí se seguía sintiendo como esa vibra, esas energías, pero estaba más calmado. Ya... Igual recuerdo que después de eso estuvimos ahí un rato y yo les dije, hay que hacer unas tomas como así, ¿no? Del mercado así solo y que nadie se animaba. Y dije, bueno, yo voy. Sí, me acuerdo. Y que sí, recuerdo que bajé hasta el primer piso y sí se sentía como una vibra pesadita. No, es que te fuiste tú solo, no sé cómo te animaste. Yo, aún con la experiencia que tengo de ir a tantos lugares, yo aún no me animo a hacer esas cosas. Todavía no, espero más adelante, pero sí, recuerdo que sí te fuiste tú solo y sí, cuando revisé las grabaciones, pues sí se sentía, o sea, y eso que yo no estuve ahí, pero se sentía como... Yo podía percibir esa vibra, esas energías, lo tenso de estar ahí. Sí, porque justo está como esta sensación... Quitando tal vez el tema de lo paranormal, siento que el humano en general le tiene mucho miedo a lo desconocido, ¿no? Y estábamos completamente oscuras y la única luz que tenía era la luz de la cámara que estaba así y solo apuntaba hacia el frente y era la luz que me daba hacia el frente. Sí. Y pues estaba completamente oscuro a los lados y atrás, entonces era como de... Sí, tú solo, no sé... que puede estar ahí, ¿no? Sí, no sé cómo te atreviste a eso. Y recuerdo que cuando tú estabas grabando abajo fue cuando nosotros ya finalizamos el programa, nos metimos a una tipo bodega, que ahí también sí se sentía muy pesado, en esa bodega. Y pues ya ahí finalizó el primer episodio de Catarsis, el gran regreso, la tercera temporada. Y yo seguía impactada de haber visto algo, porque... Como les digo, muy pocas veces, muy pocas veces he visto algo. Si no mal recuerdo, fue en el Panteón de Bellavista, vi a una señora muy rápido. Y también vi a un niño, porque por cierto, esto es un dato muy relevante. Hay un episodio perdido de Catarsis, no sé si ustedes lo sabían. Hay un episodio perdido de Catarsis que nunca salió al aire. Fue grabado en una escuela primaria, no voy a decir dónde ni cuál, donde nos habían platicado que se aparecía un niño y que los niños, los pequeños, ya lo habían visto a este menor, ya lo han visto. Entonces fuimos a grabar ahí
Y sí se sentía, a pesar de ser un lugar pues abierto y todo, sí se sentía. Y recuerdo que hicimos una pausa, estábamos mi compañero Misair, que le mando un saludo, Misa, estábamos Misair y yo, estábamos ahí pues platicando en una pausa y en eso que vemos o sea, los dos lo vimos en el pasillo, en uno de los pasillos se vio una sombra pequeñita, negra, que cruzó del pasillo, se pasó como a las canchas y se fue desapareciendo. Y yo no le dije nada, yo la vi y solo me quedé así y no dije nada. Y él me dijo, ¿viste eso? No, cuando me dijo eso de ¿viste eso? Dije, no puede ser. Y vimos lo que parece ser el espíritu de ese niño. Esa vez fue cuando vi algo lo más claro posible. Desafortunadamente ese programa no pudo salir, a pesar de que sí estuvo cargado de energías y... Pero igual no quedó grabado esa parte, No quedó grabado porque es cuando estábamos como en una pequeña pausa y fue cuando vimos esa sombra. Fue también muy impactante para mí porque se vio la sombra pequeñita que pasó de un lado a otro, entonces coincidía totalmente con lo del... Con la descripción que le habían dado. Con la descripción del menor, entonces... Pues esa fue la segunda vez que vi algo y la tercera vez fue ahí en el mercado Juan Escutia. Y pues bueno, sigue el segundo episodio, Yair, que ese no te tocó ir, ¿verdad? No, ese no te es tocó el del ir. teatro, ¿no? El Teatro del Pueblo. Un lugar muy solicitado durante la tercera temporada. Mucha gente nos decía, vayan, tienen que ir. Ahí se aparece una niña, que se aparece un señor con un sombrero en las butacas. Y yo iba muy emocionada. Entonces por fin pudimos ir al Teatro del Pueblo. Y en resumen, sí sentí muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí está esa sensación de que vas a un lugar, como les comentaba, estás acostumbrado a que es de día o hay mucha gente, pero se me hizo muy tranquilo y realmente no nos ocurrió mucho. Sí, pues la sensación de estar oscuras, pero de ahí en fuera no. Pero después sí un muchacho nos contó un testimonio, recuerdo. Y nos dijo que sí, de hecho ahí lo pusimos en el programa, nos dijo que sí, que han visto a la niña, que han escuchado también que un piano muy antiguo que está ahí, que se escucha como pues se toca y también, pero nosotros desafortunadamente no tuvimos mucha pues actividad. Justo es lo que te iba a comentar, yo tengo muchos amigos ahí en el teatro. Y la mayoría sí me han contado como cosas que les han pasado, ¿no? Entonces siento que puede ser, porque muchas veces como espíritus o entidades tienen como preferencias a algunas cosas. Y puede ser que como iban con esta expectativa de buscar algo y con las luces completamente apagadas y todo eso, tal vez no era algo que les llamaba la atención. Porque normalmente cuando escuchan o ven estas cosas, es cuando están en ensayos, a altas horas de la noche, pero están ensayando o están haciendo algo más. Pues. Y acá era como con el mero objetivo y con luces apagadas y tal vez no era como tan llamativo, ¿no? Como que estos entes decidieron no manifestarse, porque sí, precisamente nos llegaban muchos mensajes durante la segunda temporada, nos llegaban muchos mensajes de eso, de vayan al Teatro del Pueblo, porque a mí en los ensayos me ha pasado tal, y yo por eso pues iba con las expectativas muy altas, yo dije, pues sí nos va a pasar algo, pero no nos pasó nada, pero eso no quiere decir que no ocurran cosas, porque pues como les digo, hay muchísimos testimonios de que ahí realmente pasan cosas, e igual ustedes si les ha ocurrido algo, ahí déjenos en los comentarios para pues en otro podcast darles ahí seguimiento. Y pues así fue el episodio del Teatro del Pueblo, un tanto tranquilo, lo disfruté mucho porque pues fuimos también como a la parte de hasta arriba del teatro y ahí sí se sentía medio extraño, sí se sentía como ese miedo, pero pues igual estuvo tranquilo. Y pues bueno, se viene el episodio 3, me parece que tampoco te tocó ir, Yair, Casa Fenelón. No, tampoco fui. Casa Fenelón, de mis favoritos también, que por cierto actualmente sí, mucha gente lo está viendo en YouTube. Casa Fenelón, pues yo al principio sentí muy tranquilo. Entramos muy tranquilo, pero no llevábamos ni 10 minutos, me parece, cuando a uno de nuestros compañeros, Juan Mendoza, siente que le tocan el hombro, siente una mano que le tocan el hombro debajo de las escaleras. Y entonces es ahí cuando dijimos, no, pues aquí verdaderamente sí pasan cosas. Cabe aclarar que pues también
previo a esto ya habíamos recibido mensajes de los seguidores, vayan a Casa Fenelón, si aparece tal cosa, pasa esto y aquello, entonces pues por eso fuimos para allá, además de que es un edificio pues muy antiguo. Sí, entramos y pues sí, dimos el recorrido, oscuras. Recuerdo también que nos falló la cámara. Una de las cámaras nos falló, eso nunca nos había pasado, nos falló una cámara y pues ahí estuvimos también como batallando. Recuerdo que en el segundo piso, en uno de los cuartos, es donde se sintió más feo. Y había unas figuras exhibidas ahí, creo que había como un demonio, no recuerdo muy bien qué era, pero justamente en ese cuarto... Era una estatua de Baphomet. Eso, ¿no? es, ajá, es exactamente. Y ahí se sentía, sí, por cierto, ahí traes a tu... A mi Baphomet. Sí, ahí se sentía horrible, no lo puedo ni explicar, o sea, a pesar de que no es como un cuarto cerrado, se sentía que no podías estar ahí, algo te decía que te salieras. Sí recuerdo que escuchamos que se arrastraban sillas, cuando estábamos en el segundo piso, que se arrastraban sillas, me parece que escuchamos pasos también, y del otro lado yo recuerdo que vi como una sombra también. En ese episodio, ya me acordé, en ese episodio también vi algo precisamente en ese cuarto donde estaba esa figura. Yo estaba del otro extremo, estaba platicando, no recuerdo qué estaba haciendo, estaba pues a cuadro, estábamos grabando y vi que pasó una sombra también ahí muy rápido. Ya no supe si fue la sombra de algún carro o no sé, pero ya después intenté darle explicación y no tenía sentido que fuera un carro por la forma en cómo vi esa sombra, sí. Y pues ahí también estuvo fuerte en casa Fenelón. Y pues también de mis exploraciones favoritas. Pero después, Yair, viene estos episodios que yo creo que son de los que más he disfrutado grabar. Viene el especial desde el municipio de Jala. Ah, sí. El especial de municipio. Muy especial. Sí, muy especial. Nos fuimos al municipio de Jala. Fuimos porque ustedes saben, es un municipio pues muy enigmático, misterioso. Se habla mucho de sus brujos, sus curanderos. Y Jomulco también, que está ahí. Y Jomulco, sí, esa localidad de Jala. Entonces fuimos, grabamos el DIF de Jomulco, el Panteón de Jomulco. Ese fue el episodio 4, el DIF de Jomulco y el Panteón. ¿Qué tal sentiste tú en el DIF? El DIF estaba raro. Porque, mira, recuerdo que no fui tu cámara principal, pero estaba grabando los aspectos así en general. Entonces, recuerdo que, pues para tener material y así, estábamos ustedes estaban adentro, yo estaba solo acá. Y estaba con unos columpios, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que moví uno para grabarlo. Pero pues la intención no era decir, ay, se movió no, o sea, era como para tenerlo de fondo y mientras explicabas la historia de la niña, justo, ¿no? Claro. Entonces lo moví yo intencionalmente y ya, eso pasó, entramos a grabar, recuerdo, pasó lo que pasó adentro y cuando salimos, recuerdo que una de las guías que iba con nosotros, que un saludo, muchas gracias, la verdad se la rifaron bastante. Ah, sí, Blanca, un saludo. Un saludo, Blanca. Nos dice, oigan, ustedes movieron el columpio. El columpio y eran 3, ¿no? Yo moví el de hasta el final. Entonces yo le dije, sí, yo lo moví. Y volteo, pues para ver que había movido el columpio. Y el que yo había movido se había dejado de mover. Y se estaba moviendo el del medio, pero fuerte. Y era el único que se estaba moviendo. Y fue como de, caray. Entonces agarré la cámara como para ir a grabarlo y decir, pues esto sí está pasando, ¿no? Recuerdo que creo que ustedes seguían adentro, ¿no? Sí, estábamos adentro del DIF grabando. Sí, porque fueron a cerrar, ya recordé. Entonces fui y en cuanto me planté para grabar, se detuvo. Y fue como de, chale. Sí, y sí nos recuerdo comentó eso. la guía que hacía mucho eso. La niña que se aparece ahí, que hacía mucho eso de que movía cosas o como que se manifestaba de cierta manera, pero cuando querías grabar siempre paraba.
Y es como de... sí, de hecho sí, algo muy importante de mencionar es que en este DIF hace muchísimos años falleció una niña ahogada. Entonces, desde entonces su espíritu vaga por los pasillos, por las instalaciones del DIF, y la misma gente que vaya a cursos y eso ha visto a la niña, ahí incluso le tienen un altar, o sea, es tan conocida la historia que tiene su propio altar, la pequeña ahí. Y sí lo sentí tranquilo, pero bueno, lo que te pasó a ti sí estuvo algo fuerte, ¿eh? Sí sentí tranquilo, sentí como paz en ese lugar y hasta ahí, o sea, no pasó en realidad mucho más que lo que te ocurrió a ti. Pero bueno, por si no fuera suficiente, esa misma noche fuimos a otro lugar ahí en Jomulco, al Panteón Municipal. Ahí verdaderamente desde antes de entrar ya se sentía, ¿te acuerdas que estaba un perro afuera? Sí. Y se estaba comportando extraño, ¿no? Sí, estaba un perro sí. afuera y como que nos estaba advirtiendo, bueno, yo así lo interpreté, como que nos estaba diciendo no entren, estaba muy, muy extraño. Es que parecía muy raro, como que estaba intentando hablar, ¿sabes? Sí. Y sí nos dio como mucho miedo. Y recuerdo que las guías con las que íbamos, a cada lugar que entrábamos nos brindaban de protección. Sí. Entonces recuerdo que en cuanto nos pusimos la protección, el perro se fue. Sí recuerdo eso. Desapareció y ya no estuvo en ningún momento con nosotros. Sí, se fue. Eso también me impactó mucho el comportamiento del perrito. Ya nos dieron la protección y todo, hicimos unas oraciones, entramos al Panteón de Jomulco y pues bueno, ahí desde que entramos también se sentía muy, 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 muy tenso el ambiente, muy extraño. Recuerdo que lo que más me llamó la atención de ese panteón era un árbol. Había un árbol muy grande, un árbol enorme. Y casi siempre en todos los panteones que hemos ido y hay un árbol, siempre ocurre algo. Siempre se escuchan ruidos, siempre... O la misma gente platica que en los árboles han visto algo, se aparece, pues, entes. Y pues hicimos el recorrido en el panteón, estuvimos ahí y llegamos a este árbol. Llegamos a este árbol y recuerdo que dejamos la cámara grabando. Al igual que el primer episodio del mercado Juan Escutia, que ya no les terminé de contar, dejamos la cámara grabando en el pasillo y cuando revisamos la grabación, la cámara se cae. La cámara se cayó sola. Entonces, pues ya no supimos si realmente se manifestó el espíritu de la niña aquí en el mercado Juan Escutia. Pero regresando al Panteón de Jomulco, dejamos también la cámara grabando, apuntando hacia el árbol y de igual manera se movió. Se ve cómo se mueve. Y sí había viento, pero no para mover la cámara como se ve en la grabación. Porque se ve como agitada. Sí, exacto, porque si hubiera sido el viento, pues hace como que el movimiento de así, pero no, acá se ve como que si la hubieran, como esto, ¿no? ¿Sabes? Hizo como este movimiento. Y también recuerdo que nuestro compañero camarógrafo Arnold también vio como un ser que se arrastró. No sé si recuerdas eso, Yair, que mencionó como... Que era como una especie de gato, pero con una cola muy larga, dijo que extremadamente larga. Sí, nos dijo eso y después le platicó eso a las guías y una de ellas dijo que había visto algo similar. Sí, pero lo vio en el Panteón de Jala. Sí, porque nos dijo que sí, yo he visto lo mismo, pero en el Panteón de Jala. Sí, recuerdo eso. Y pues bueno, el Panteón de Jomulco sí estuvo pues muy, muy fuerte. Recuerdo también que antes de entrar nos habían dicho que era muy popular porque se decía que había enterrado un libro de magia negra. Cierto. Entonces que era muy posible que viéramos cosas, ¿no? Sí, sí se sintió en todo momento. Todos los que íbamos 3 personas o 4 me parece, no recuerdo bien. Todos los que íbamos coincidimos que sí se sentía feo allá dentro del panteón. Incluso ya cuando salimos, terminamos, nos hicimos nuestra limpia, nuestras respectivas oraciones, ya que íbamos ya a dormir, sí nos sentíamos con muy pocas energías, nos sentíamos agotadísimos. Pero bueno, eso no sería todo en el municipio de Jala. Al día siguiente, durante la noche, fuimos al Panteón Municipal de Jala y luego fuimos al Amialco, que eso es como un nacimiento de agua, donde se menciona que hay duendes. Ahí se sentía también extraño porque es un lugar pues casi como en medio de la nada. Y recuerdo que ahí en el Amialco se escuchó cómo nos lanzaron piedras.
pequeñas piedritas, y nuestra guía nos dijo que es muy común que los duendes hagan esto, que a varias personas les ha ocurrido lo mismo. Y en el Panteón de Jala, bueno, es que lo de la Mialco es lo que más resaltó yo. Tú, solamente eso también, ¿verdad? Fue lo de las... Sí, y también no sé si recuerdas que hubo un punto donde estaba como el cerro así... cierto, a más lo que da, que estaba como hermosísimo. Pero también había algo arriba. Que estaba luzando, ¿verdad? Sí, que eran como dos ojos que brillaban. Sí recuerdo. Y estuvo medio tétrico. Sí, en el video sí se distingue un poco. Obviamente nosotros lo veíamos con más claridad, pero en la cámara sí se distingue ese brillito que se veía ahí. Nunca supimos qué era, por más que aluzábamos, por más que estábamos intentando ahí aluzar, no se veía, no se distinguía qué era, y nos quedamos siempre con esa duda. Y pues de ahí nos pasamos al Panteón de Jala. El Panteón de Jala, yo sí lo sentí, ese panteón que totalmente nos quitó la energía. Estábamos agotadísimos, íbamos apenas iniciando, llevábamos como 15 minutos y estábamos sin energías, estábamos agotadísimos. Y me acuerdo, Yair, que viste una persona, ¿no? Una sombra negra. Sí, recuerdo que vi a alguien, vi una sombra de un hombre. Pero pensé en un principio, mi primera reacción fue como, porque creo que cuando llegamos, si mal no recuerdo, había gente afuera, ¿no? Sí, había gente afuera. Había gente afuera, entonces yo lo primero que pensé es como de, se metió alguien de esta gente, pues ha de haber sido uno de ellos, y como que me dio más miedo el decir, ¿qué hace una persona a estas horas de la noche en un panteón, no? Fue como mi primera reacción. Sí. Entonces me acerqué al resto del crew porque siempre que me pasan las cosas estoy solo. Siempre, así es. Me acerqué al resto del crew y hablamos de eso y luego nos acercamos a las guías y recuerdo que nos dijeron ellas que estaba la policía afuera, o sea... Sí. Entonces no dejaron pasar a nadie que no fuéramos nosotros. Así es. Y sí, fue como ahí cuando sentí como el impacto, ¿no? De decir, chale, entonces sí vi a alguien, ¿no? Sí, viste algo, Yair, porque recuerdo que sí, estabas tú solo, ¿no? Fue cuando te separaste, porque siempre te pasan cosas cuando estás lejos de nosotros. Y sí me acuerdo que sí fue muy impactante para ti, ¿verdad? Porque es raro que te impacte algo tanto y sí dijiste, no, es que sí vi una sombra, era como un hombre alto. Sí recuerdo. Y también me acuerdo que vimos... como dos personas también, o dos sombras, no me acuerdo bien qué era, se me confunden entre panteones. Me acuerdo que también vimos algo y quedó grabado en la cámara. Y una de las guías dijo, es que yo también lo vi, yo también vi esa cosa que pasó, no recuerdo bien, ahorita no lo recuerdo bien, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, pero la guía nos dijo, es que yo ya lo había visto, y casualmente la cámara lo grabó, también eso. Sí, recuerdo que... Justo cuando ellas me aclararon de que estaba la policía afuera y todo eso, recuerdo que también se tocó ese tema de que ustedes dijeron, vimos a dos personas, pero pues ya que las vimos a ustedes, asumimos que fueron ustedes. Y que ellas nos dijeron, no, o sea, nosotros no pasamos del panteón porque justo cuando íbamos entrando, vimos una sombra. Sí. Vimos dos sombras que nos dio miedo, entonces dijimos, no, mejor hay que quedarnos afuera. Sí. Porque en el de Jomulco nos dijeron, nos da miedo, no vamos a entrar. Y aquí como que pues ya varias exploraciones como que se quisieron animar, pero vieron la sombra y... Se salieron. Y se salieron. Y sí, en el Panteón de Jala tuvimos que parar la grabación porque sí nos sentíamos muy cansados. Estábamos en un pasillo, se sintió un cambio de temperatura muy, muy fuerte, empezó a hacer viento muy raro y dijimos, no, ya hay que parar la grabación. Pero nos esperaba todavía, Yair, uno de los episodios más impactantes de Catarsis. Para mí uno de los más fuertes que he vivido. Yo nunca imaginé vivir algo así. Nos tocó apreciar, ver con nuestros propios ojos una posesión demoníaca. Fue algo verdaderamente impactante. Fue una mañana, recuerdo, fuimos con el curandero, el señor don Raúl Leocachín, muy conocido por allá. Nos tocó estar presente en una de sus, como tipo, hace como ceremonia, oración. Pues estamos ahí, nos dio permiso de grabar, de presenciar ese momento tan especial. Estábamos ahí pues documentando todo, cuando de pronto una de las asistentes, porque pues a este tipo de ceremonias pues asisten varias personas, así es. Cuando una de las asistentes, una joven, empieza
creo que como que se quiere desmayar y empieza a decir cosas sin sentido. Es ahí cuando nos dicen, no, pues es que esta chica está siendo poseída. Nos tocó vivir algo impactante que, les juro, jamás creí poder verlo con mis propios ojos. Uno lo ve en películas, pero que te toque en vivo es algo increíble. Estábamos no ahí. Fue solo uno. Exacto, no fue solo uno. Estábamos ahí y de pronto yo me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir muy mal. Yo dije, es que esto ya, no sé, se me está pasando algo de esto para mí. Y también uno de los compañeros se empezó a sentir mal. Nuestro otro compañero coincidió y dijo, es que me está faltando el aire. Fue demasiado impactante cómo las dos de las asistentes intentaban reanimar a esta joven, gritaban, Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, muy fuerte en repetidas ocasiones, le aventaban agua bendita, le pusieron cuerdas. El señor don Raúl Locachín estaba sentado orando en silencio, concentrado, y fue cuando mencionó, es que ella tiene el demonio de Lilith, me parece, lo mencionó. Entonces fue impactante para mí ver cómo esta chica se retorcía, gritaba, déjame, no puedo, decía, no, es que no se quiere ir. Incluso vomitó, ¿no? Incluso sí, vomitó también. Su madre estaba desesperada. Las personas que la estaban ahí ayudando no podían ni agarrarla, recuerdo, la estaban, pues era como que más fuerte que ella, sí, y todo eso quedó grabado, todo esto ustedes pueden verlo, quedó grabado, fue algo impresionante. Y por si pues no fuera suficiente esto, mientras la chica se estaba casi convulsionando, a la par uno de los asistentes también fue poseído un joven, empezó a gritar y no reaccionaba, su madre desesperada. Entonces teníamos al mismo tiempo a dos personas siendo poseídas. ¿Se imaginan lo impactante que fue eso para nosotros, presenciar eso en vivo, ver cómo dos personas estaban siendo poseídas y ver cómo no regresaban en sí, por más que se esforzaban, los que estaban ahí ayudando, no regresaban en sí? Entonces yo me asusté mucho, yo dije, es que esto, no sé qué vaya a pasar, no sé qué pueda pasar, hasta que creo que el señor don Raúl, me parece que tocó a la chica, la tocó, dijo unas palabras y como que la chica ya volvió en sí, al igual que con el joven. Y fue para mí uno de los episodios más impactantes que he grabado desde la primera temporada, o sea, de todo lo que hemos grabado, y vaya que hemos hecho varios programas, para mí fue impresionante. Porque recuerdo que fue espontáneo, o sea, que no estaba planeado ir a esa ceremonia. Entonces recuerdo que cuando nos invitan, es como de, va a haber una misa. Entonces, no sé si tú, pero de mi parte yo sentí que iba a ser como algo mucho más tranquilo, ¿no? Más típico, ¿no? Hasta que nos tocó lo que nos tocó. Y sí, realmente impactante. Fue como muy impactante. Y pues no podemos asegurar, al menos yo no podría asegurar que fue 100% real, no sé, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro era la reacción de los familiares de las personas que estaban ahí. Entonces, realmente eso fue fuera de la posesión, que sí, da miedo, todo eso. Pero puede la gente debatir si es verdad o no, dependiendo de lo que tú creas. Pero realmente ver como el temor genuino que tenían las personas, o sea, sus familiares, de decir, o sea, no se está levantando, y verlos llorar, ver todo como toda esa desesperación, esa frustración, sí fue algo sumamente impactante, ¿no? Y pues sí, nos tomó varios minutos podernos como reponer después de eso que nos ocurrió. Ya después todo volvió a la normalidad, todo tranquilo, pero seguía pues estábamos muy impresionados, demasiado impresionados todos de lo que acabábamos de ver. Y termina ese episodio, se viene uno de la ex hacienda de la Escondida. Recuerdo a ese tú no acudiste, ¿verdad? De hecho, solo fuiste tú sola y sí, un compañero. Un compañero, fuimos nada más a hacer un recorrido de día. Ya habíamos ido de noche en la segunda temporada. Hicimos un recorrido, pues, recordando un poco lo que nos había ocurrido en la segunda temporada. Y si bien pues sí se sentía en algunas zonas pues esa vibra, porque pues incluso de día en ese lugar ocurren sucesos sin explicación, pues fue una exploración
exploración más que nada como de explicar y recordar lo que ocurrió. Y bueno, viene para mí mi episodio favorito, Yair, mi episodio favorito de todo Catarsis, te estoy hablando desde la primera temporada, y es el del bosque embrujado, conocido pues La Noria, que se encuentra en la Sierra de San Juan, aquí en Tepic. Sí. Qué episodio tan impactante, pese a que veníamos de lo de la posesión de Hala y eso. Para mí este episodio, wow, fue increíble porque yo tenía muchísimos años queriendo ir a explorar ese lugar porque había muchos testimonios de personas, vayan, pasa esto, ocurre eso, y pues por fin fuimos a La Noria, y ahí sí te tocó ir, Yair. Sí. Y ahí en ese lugar sí se sintió el verdadero peligro en La Noria. Llegamos, entrevistamos al propietario del rancho La Noria, y pues nos platicó todo lo que ha visto, todo lo que le ha ocurrido o lo que le ha ocurrido a otras personas. Se hace de noche ahí mismo porque fuimos cuando todavía había un poco de luz, se hace de noche. Pues nos lleva a una casa como que está deshabitada, no tanto en abandono como deshabitada. Y no, pues desde ahí empezamos a escuchar ruidos, a sentir energías. Yo recuerdo que cuando ingresamos a esa casa, yo sentí muchísimo dolor en los hombros. Eso me pasa cuando voy a panteones, cuando hay energías muy, muy pesadas. Me duele mucho el hombro, y ahí no teníamos ni 5 minutos y yo ya tenía un dolor insoportable. No podía casi ni caminar ni andar a gusto en el lugar. Pero todavía no pasaba la peor parte, Yair. Y es que pues nos acompañó una persona que pues leyó las cartas. Estábamos en medio del bosque, comienza esta persona a leer las cartas, y este ente, lo que sea que se estaba manifestando, pues me quería a mí, ¿no? Sí. Quería, no sé qué quería de mí, pero me quería a mí, quería que me dejaran sola, ¿no? En el bosque. Y conforme estaba leyendo las cartas, yo me acuerdo que yo sentí que me agarraron los hombros, y en una de esas sentí también que me agarraron la cintura, y les juro, el lugar, nosotros estábamos como en círculo. Estábamos sentados. Ajá, estábamos en círculo sentados, y alrededor, si tú volteabas para atrás, estaba oscuro, no se veía más, no podías ver más allá. Entonces imagínense, sentados en círculos, en medio del bosque, leyendo las cartas, este ente dice que me quiere a mí, que quieren que me deje sola ahí. Yo estaba muy asustada. Muy, muy asustada, porque creo, Yair, que este ente quería hacerme daño, ¿no es así? Sí, creo que sí, es lo que había mencionado. Y recuerdo que incluso la persona dijo que pues muchas de esas entidades podrían ser como juguetonas, podrían estar echando mentiras y así. Y recuerdo que esta persona dijo, voy a hablar yo con alguien en el que confío, ¿no? Como su guía espiritual o algo así, ¿no? Entonces habló con esta persona y... o sea, o esta entidad, y que esta entidad le confirmó diciéndole, no, o sea, el poder de hacerles daño lo tiene, pues, o sea, y no parece que esté jugando, ¿no? No. Y fue como ahí el miedo que sentimos realmente, porque fue era como mucho miedo. Chale, o sea, una cosa es justo lo que nos dijo la persona, ¿no? Puede ser que esté jugando, porque hay como los seres como que... como trister, como jugadores, jugueteros, algo así es como el término que se les da. Y justo, o sea, nos dijo esa persona, puede ser alguien así, ¿no? Puede ser una entidad así. Pero cuando nos dice que habló con alguien en el que confía, y nos dice, no, o sea, ¿esto es en serio, pues? Sí, fue como muy, muy impactante esa cosa, ¿no? Fue muy Porque impactante. también, aparte de que te tocó en el hombro, recuerdo que a esa exploración había ido otro compañero que se llama Obed. Y cuando nos paramos él y yo, recuerdo que teníamos el pie entumido, justo el mismo pie. Y los dos como con ese dolor así. Y estuvo como bien raro toda esa sensación, como toda esa experiencia en general. Porque cambió, o sea, estábamos hasta ese punto, pues digamos con el miedo de pues estar en un bosque y sin luz ni nada. Pero hasta cierto punto tranquilos, ¿no? En cuanto empieza la lectura de cartas, sí es como de... fue un cambio por completo. Cambio totalmente. Y yo recuerdo esa vez que pues sentí muchísimo miedo, y les dije, no, ¿saben qué? Ya hay que parar la grabación, hay que parar, esto es hasta peligroso, nos dijo la persona que estaba leyendo las cartas, es peligroso, ya voy a cerrar el círculo. Nos fuimos, y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa, me asustaron en mi cuarto. Eso no me había pasado a mí. En mi casa, de hecho, no ocurren cosas
sin explicación paranormales. De hecho, le pasó a todo el crew. A todo el crew nos pasó algo en la noche. Ese es un dato muy relevante de esta exploración. A cada uno nos pasó algo. A mí en lo particular, eran como las 3 de la mañana precisamente, y se encendió sola la luz de mi cuarto. Se encendió sola, o sea, una luz que tengo en un buró, se prendió sola. Jamás había ocurrido eso. Tengo años con esa lámpara, se prendió sola. Dije, ay no, ya, la apagué y se volvió a prender. Entonces dije, no, esto ya no es normal. En mí dije, ¿sabes qué? Déjame dormir, no me estés molestando, yo solo quiero descansar. Y no recuerdo qué pasó, creo que la lamparita esa la tapé con una cobija porque ya no quise saber si se iba a prender o no. La tapé con una cobija y me dormí. Y a otro de los compañeros creo que soñó muy feo, tuvo pesadillas muy, muy feas. Y no recuerdo a ti, Yair, ¿qué te pasó? Yo recuerdo que también tuve pesadillas y escuché ruidos. Sí, escuchaste ruidos fuera de mi cuarto. Sí, fue para mí el episodio favorito. Si ustedes aún no lo han visto, pues los invito a que lo vean. Está allá en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos quedan 3 capítulos pendientes que tenemos que mencionar, pero el tiempo pues ya desafortunadamente se nos ha terminado. Será en otra ocasión cuando continuemos hablando de los datos curiosos de estos episodios y todo lo que hay detrás de la grabación de Catarsis. Te agradezco muchísimo, Yair, que hayas estado aquí en el primer episodio de la 4ª temporada de Catarsis. Un honor para mí tenerte aquí porque pues te tocó vivir casi toda la 3ª temporada. Entonces muy agradecida que hayas estado aquí en este espacio. Y decirle a todas las personas, a la gente, invitarlas, que si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos tienen algún testimonio, alguna experiencia, una anécdota paranormal, algo que les haya ocurrido, este es su espacio, está abierto para cualquier persona. Ustedes pueden venir aquí, nosotros charlamos y nos cuentan lo que les sucedió. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por estar aquí. Yo me despido, yo soy Aline Satarain y nos vemos en el próximo episodio de Catarsis, el podcast. Hasta la próxima pesadilla. Hasta la próxima pesadilla. Catarsis, el podcast.